Sean todos muy bienvenidos a este nuevo módulo denominado Neumatología, donde hablaremos sobre la doctrina del Espíritu Santo. Quien les habla, la docente licenciada Judith Machaca Momani, quien les estará compartiendo estas lecciones. Para comenzar la clase número 1, vamos a encomendarnos a Dios en oración. Amado Dios, nuevamente te damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos un día más, por la salud y la vida que tú nos das. Padre amado, te encomendamos el día de hoy la clase para que tú, Señor, dirijas y nos hagas, Señor, a cada uno partícipe, Señor, de tu palabra. Permítenos, Señor, a poder aprender más de ti, poder comprender, Señor, tus santas escrituras, y abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, para que podamos aprender y tener sed y hambre de tu palabra continuamente, Señor amado. Así disponemos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a continuar con la introducción y vamos a decir, ¿no?, que el cristiano es el que ha recibido a Jesucristo. El cristiano espiritual es el que exhibe a Cristo en su vida, y este último se logra mediante el poder del Espíritu Santo que mora en él. Por tanto, la espiritualidad es la semejanza a Cristo, y la semejanza a Cristo es el fruto del Espíritu. También el poder espiritual no es necesariamente ni generalmente una manifestación del milagro, ¿no?, o lo espectacular, sino más bien es la exhibición consecuente de las características del Señor Jesús en la vida del creyente. Entonces, todo esto es obra del Espíritu Santo, aquel de quien el Señor Jesús dijo: Él me glorificará. También nos dice que no hay parte de la familia de Dios, ¿no?, que se haya beneficiado con tantos ministerios del Espíritu como la Iglesia de Dios. A partir del Pentecostés, recordemos muy bien, hasta ese momento el Espíritu no había venido a morar en forma permanente en cada uno de los creyentes. La solución de los problemas que aquejan a la Iglesia hoy en día, ¿no?, está en resolver los problemas del cristiano individual, y la solución para estos últimos es una persona, ¿no?, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el antídoto para todo error, el poder para toda debilidad, la victoria para toda derrota y la respuesta para toda necesidad. Está a disposición de todo creyente, por cuanto mora en su corazón y en su vida. La respuesta y el poder ya nos han sido dados porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Como parte de la definición podemos decir que la neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia la persona, obra y deidad del Espíritu Santo y su relación con la Trinidad. Es importante su estudio por la presencia de muchas sectas que atacan su personalidad y su deidad. La neumatología se deriva de la palabra griega pneuma y del hebreo ruach, que significa espíritu, aliento, viento. Dentro de la importancia de la doctrina, vemos que hay varias razones por las que el estudio del Espíritu Santo tiene especial importancia para nosotros como creyentes. Una es que el Espíritu Santo es el punto en el que la Trinidad se hace personal para el creyente. Generalmente creemos que el Padre es trascendente y que está también allá lejos en el cielo. De forma similar, el Hijo parece muy lejos en la historia y por lo tanto es relativamente difícil de conocer. Pero el Espíritu Santo está activo en las vidas de los creyentes, vive en nosotros. Es la persona particular de la Trinidad a través de la cual la divinidad trina obra en nosotros en la actualidad. Una segunda razón por la cual es importante ese estudio del Espíritu Santo es especialmente importante
porque la iglesia y muchas veces no se vive en periodos en el que la obra del Espíritu Santo es más destacada que la de los otros dos miembros de la Trinidad. La obra del Padre pues fue la más destacada en los tiempos del Antiguo Testamento, como lo fue la del Hijo también en los tiempos que van desde los Evangelios hasta el momento de la Ascensión. El Espíritu Santo ha ocupado el centro del escenario desde el día de Pentecostés, o sea, desde el periodo que va desde el libro de los Hechos y las epístolas y los siguientes periodos de la historia de la Iglesia. Una tercera razón para la importancia de la doctrina del Espíritu Santo es que la cultura actual da más importancia a lo experimental y se da énfasis con respecto al cómo podemos sentir la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya pasando este punto, la personalidad del Espíritu Santo en la parte 1 vamos a llevar en esta clase del día de hoy. Y hablamos acerca de las evidencias bíblicas de la personalidad del Espíritu Santo. Vemos la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo reviste importancia fundamental, pues negarla equivale a negar su verdadera existencia, como también la existencia de la Trinidad y lo que enseñan las Escrituras sobre el tema. Con frecuencia los que le niegan personalidad propia al Espíritu Santo usan la palabra personificación en lugar de personalidad, pero el término no tiene para ellos el mismo significado que el que tiene la palabra personalidad en la doctrina ortodoxa. Y vamos a tocar este punto muy importante. El Espíritu Santo tiene los atributos que corresponden a la personalidad. Si la personalidad consiste simplemente en poseer intelecto, emociones o sensibilidad y voluntad, se puede demostrar fácilmente que el Espíritu Santo tiene personalidad, por cuanto tiene inteligencia, emociones y voluntad propia. Dentro del intelecto, el Espíritu conoce y escudriña las cosas de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto nos dice 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 10 al 11. Y en Isaías 11:2 nos dice lo siguiente: y responderá sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. También se afirma que tiene mente y que tiene la facultad de enseñar a los hombres. Esto lo encontramos en Romanos 8:27 y 1 Corintios 2:13. Donde nos dice así en Romanos: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y en 1 Corintios nos dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dentro de las emociones o sensibilidad, ya en el punto 2, es el hecho de que las Escrituras muestran que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Es una prueba adicional de su personalidad. Esto lo vamos a encontrar en los siguientes textos. En Efesios 4:30 nos dice así la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Romanos 15:30 nos dice así: pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pues se dice que el Espíritu Santo se entristece cuando los creyentes cometen actos pecaminosos. Este hecho que no tendría sentido de no ser persona, porque una influencia no puede contristarse. Vimos también que en otro lugar Pablo invoca el amor del Espíritu para hacer una exhortación. Dentro de la voluntad, vemos que también el Espíritu Santo también tiene voluntad.
Esto nos dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Hechos 16, del 6 al 7, nos dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Entonces se afirma que la distribución de los dones espirituales depende de la voluntad del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo tiene también facultad para dirigir las actividades de los siervos de Dios. Esto lo ilustra muy bien la forma en que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo en Misia y en Troas. Le prohibió al apóstol Pablo que predicase en Asia y en Bitinia, y luego lo encaminó con su comitiva a Europa, mediante la visión del hombre de Macedonia. En conclusión, podemos decir que el Espíritu Santo no se describe de forma sistemática en las Escrituras. La doctrina de la tercera persona de la Trinidad muchas veces ha sido, y aún hoy en algunos círculos cristianos, es controvertida. Vimos que la doctrina del Espíritu Santo es importante, ya que pone en contacto al creyente con Dios. De esta manera habríamos concluido con esta clase número 1. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, nuevamente te damos gracias por tus palabras, Señor, porque tú realmente, Señor, eres el único todopoderoso a quien damos honra y gloria, Señor. Para ti sea todo, tu majestad, Señor amado, que al día siempre estaba pendiente de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada vida de mis amados hermanos y les permitas, Señor, comprender lo que nos quieres decir acá en tus santas escrituras. Permítenos también, Señor, meditar tu palabra todos los días, mantener esa comunión contigo que es la oración y la lectura bíblica, Padre amado. Así te rogamos y te pedimos, Dios, mediante estaremos nuevamente reunidos. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Dios Jesucristo. Amén.